Y no hay duda que este empresario devenido en político y presidente de la principal potencia del mundo es un hombre que es un gran apostador y que vino ya en el mandato anterior, pero mucho más en este, donde ha acumulado, casi le diría, un poder absoluto en los Estados Unidos, a patear el tablero en Medio Oriente, con lo que ya usted sabe, y en general en el mundo, y se está de alguna manera todo el mundo ¿m? reconfigurando, utilizando Trump la billetera y teniendo atrás el ejército más potente del mundo. Vamos a ver qué nos dice al respecto el analista, periodista y hombre que siempre mira la realidad con mucha agudeza. Me refiero a Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. A ver, como introducción ya hice una, digo, si la semana pasada dijiste de Trump, bueno, hasta ahora mucho de lo simbólico puso, no le diría la motosierra, puso lo de él, un, qué sé yo, como lo denominamos, un, un tractor o algo así, un poco más, para un bulldozer, para ir por todo. A ver, además de ser un empresario, es un hombre que saltó a la fama a partir de un reality. Ujú. Esa es otra forma de verlo a Trump. Y siempre tiene un anuncio como para llamar la atención y lograr la atención de las audiencias. Yo también lo veo como eso. Y ayer, cuando iba transcurriendo la conferencia de prensa que hizo con Benjamin Netanyahu, primer mandatario extranjero que recibe, en la medida que iba transcurriendo la conferencia de prensa, a mí se me iba recargando el CPU, por decirlo de alguna manera, Mm. pero cuando terminó la conferencia de prensa, cerré la computadora y dije, no tiene absolutamente sentido lo que está pasando. A ver, Primero, vamos una cosa es el anuncio, ¿sí? Yo puedo anunciar que mañana voy a dejar las harinas, ¿sí? Lo importante es si las dejé o no. El anuncio no afecta la balanza. ujú, Lo mismo pasa con Trump. Vamos a lo instrumental, que es lo que un analista hace. ¿Cómo vas a mover a 2 millones de personas por la fuerza? Queda claro que no va a ser por estímulos porque ya quedó en claro, ya se le hizo la consulta a los clanes. Gaza no es una población común, se mueve en clanes. Un clan no es una familia como la nuestra. No es padre, hijo, abuelos, tíos, etcétera, hasta llegar a 50, 60 personas. Los clanes en Gaza están formados por hasta 120.000 personas. ¿Sí? Vos tenés que mover al clan entero. En segundo lugar, no estás hablando de nuestras familias, estás hablando de personas armadas, personas que aún hoy siguen enfrentando la ofensiva de Israel. Queda claro que estamos hablando de 2 millones de personas que entre ellos hay por lo menos 35.000 milicianos de Hamas. Luego tenés que contar los de Yihad. Luego tenés que contar los grupos de los propios de los clanes que también están armados. Y además tenés que ir a un aspecto que es, dos aspectos que son claves, te diría. El primero, ¿dónde los vas a enviar? El 2 de febrero hubo una declaración conjunta de Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la Liga Árabe, la Autoridad Nacional Palestina, y que luego se sumó Turquía, diciendo, nosotros no vamos a recibir en nuestro territorio a los palestinos se van a tener que quedar en donde ellos dicen pertenecen. Y la última variable, cuestión de derecho internacional. Si Estados Unidos decidiera tomar el control de Gaza, tendría que involucrarse en un conflicto armado de enorme volumen. Con lo cual, para poder cumplir con todos estos requisitos y tomar en serio a Trump, deberíamos sortear estas que son solamente algunas de las problemáticas que enfrentaría están seleccionadas porque hay bastantes más. ¿le hago retruco?
Sí, adelante. Vamos. A ver, en este ambicioso, novedoso y no sé, todos los calificativos que uno le pueda poner proyecto de Trump, dijo claramente, nosotros nos vamos a hacer cargo de la franja de Gaza. Va a ser casi casi un territorio inmobiliario donde vamos a desarrollar lo que vamos a desarrollar y si es necesario vamos a mandar tropas, hay que sacar bombas, hay que sacar armas y en primer término, segundo término, tercer término, reubicar la población. Ahora uno piensa, viendo los movimientos que está haciendo, viene, como usted sabe, el rey Abdallah el próximo 11 a una reunión, viene el Sisi luego, um, viendo un poco el poder que está manejando en distintas negociaciones, que el hombre tiene un proyecto y no está, digamos, solo amenazando, sino que es un hombre de acción. No será fácil, pero además la Franja de Gaza es un lugar que además de estar, como él dijo, destruido y que requiere de esa reconstrucción, es un lugar estratégicamente muy bien ubicado, no solo para un resort norteamericano, sino incluso para una base militar que pueda plantar en la región y que eso marque también diferencia. Digo, parecería que en esto de Trump y manejando muy bien la billetera como presión no solo para Canadá, México, China y otros, también está trabajando casi en tándem con Arabia Saudita. Y usted conoce que en el Medio Oriente las declaraciones son una cosa, en el mundo en general, y luego las realidades son otras. Pero es que esas son las realidades. Cuando vos tenés un problema con los palestinos y tenés dentro la tumoración de Hamas, enviarle a los palestinos implicaría enviarle a Hamas también. Con lo cual le está pidiendo, además de recibir a la población, es hacerse cargo del terrorismo de Hamas en sus propios territorios. Que eso es algo que Egipto y Jordania ya le explicaron, que por eso no lo querían, que no querían a los palestinos por eso, porque no querían heredar unos problemas que tenían que resolverse en el lugar. Segundo, Arabia Saudita, junto con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y algunos otros estados, todos ellos coronas petroleras con muchísimo dinero, habían comprometido ya en el mes de diciembre 88.000 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza y habían puesto como condición que tanto Estados Unidos como Israel ayudaran a sacar a todos los grupos terroristas. Es decir, hay un interés concreto de parte de las coronas árabes de hacerse cargo de Gaza. Y en esto habían firmado inclusive un convenio con la Autoridad Nacional Palestina. Y otra cuestión que tiene que ver con lo instrumental de nuevo. Trump no puede ordenar una acción militar así como así. Necesita cumplir con una serie de requisitos. La primera es la Ley de Guerras de 1973. Para cualquier conflicto necesita la aprobación del Congreso. Pero no solamente necesita la aprobación del Congreso, sino que además necesita lo que es los suplementos. Si este plan va a durar 10 o 15 años, va a necesitar que el Congreso esté de acuerdo durante los próximos 10 o 15 años. En cuanto cambia la marea, si pierde la mayoría parlamentaria, todo el plan queda en la nada porque sencillamente los demócratas darían vuelta este proyecto y se sabe que los demócratas tienen una mirada absolutamente opuesta al plan de Trump con respecto a Medio Oriente y tiene que ver con la existencia de los dos estados. Entonces, vuelvo que yo lo que hago es, cual si fuese un médico, ver cuáles son las contraindicaciones para los planes de vacaciones del paciente. Y yo veo un paciente con obesidad que me está diciendo, me voy a ir a internar a un spa a comer hasta reventar. El diagnóstico es, vas a encontrar muchísimos problemas para pasarla bien y para poder concretar tu plan. No creo que sobrevivas. Eso es lo que estoy diciendo. Entiendo la voluntad de Trump, pero no creo que pueda cumplimentarla de la misma manera, y lo miro del mismo modo, que el plan para tomar el control del Canal de Panamá, y hacerse con Dinamarca y otros, si se quiere, el plan para construir el muro en la frontera con México, que lo iban a pagar los mexicanos. Me parece, y por eso al momento de escuchar las declaraciones dije, listo. Creo que es un enorme pedido de atención que hace Trump, pero
Honestamente he revisado muchos datos, estatutos, leyes, escenarios y una última cosa. La parte más importante del plan interno de Trump tiene que ver con la inflación. Es imposible controlar la inflación si vos no tenés un precio del petróleo por debajo de los 72, 73 dólares. Bastaría con que los países árabes cumplan su compromiso de atar las negociaciones de los pactos de Abraham, la normalización de las relaciones con Israel, a la existencia del Estado palestino, cosa que fue ratificado por la reunión de la Organización de la Cooperación Islámica. Estamos hablando de 47 naciones, firmaron un acuerdo que los pactos de Abraham no van a existir si no hay Estado palestino. Y esto es lo que hace no más de 6 horas le recordó Arabia Saudita a Estados Unidos. We will see, como dicen los americanos. Yo creo que hay mucho por jugarse en una reconfiguración que está Trump planteando en todos sus aspectos. Recordemos, hoy ya Zelensky dijo estar dispuesto a sentarse con Putin de manera directa, a dialogar, a negociar. Putin que ha dicho algunas cosas también. Digo, me parece que está crujiendo y habrá que ver en esas declaraciones, en esa mirada de platear el tablero, qué es lo que comienza a pasar. Incluso en el Medio Oriente, ayer se habló y dijo claramente, por lo menos esas fueron las declaraciones, que Arabia Saudita, bueno, no pone como condición para firmar la normalización con Israel del Sí, Estado palestino. sí, ahí permitime que también hay otra cuestión que los que analizamos. Trump es un gran jugador de póker, no quiere decir que Ujú. sea un mentiroso, un jugador de truco es. ¿Sí? Permanentemente en sus declaraciones da cifras o hechos que en la realidad no se corresponden. Por ejemplo, la presencia china en el canal de Panamá, puedo citar, o que es el mayor donante de armas a Ucrania. Todo eso no es cierto. Entonces tenemos una persona que no está atada a la realidad. Yo lo que digo es, sí Ni es a las cierto. leyes internacionales. Por eso, una cosa es el apego, por eso mi intervención va por el lado del apego a la realidad. Sí, Mueve el tablero, es cierto porque es el país más poderoso del mundo, pero no necesariamente lo que está haciendo está moviendo las fichas en la dirección que él dice que se van a mover. Y vamos al caso de que vos citaste de Ucrania. Lo que está diciendo Zelensky es, yo me quiero sentar a negociar con Putin. Sutilmente lo que está diciendo es, no me está satisfaciendo tampoco la intervención de Estados Unidos. Y acá es el dato que falta. La intervención de Trump está quedando desplazada por la de Turquía, que es la que presentó un plan de paz, y que pasaría a ser ahora quizás la alternativa a lo que propone Trump, y que es mucho más agradable para Ucrania porque no le pide ceder territorio. claro. Ahora usted sabe perfectamente que Turquía también tiene con los Estados Unidos un problema. Digo, Muchos, sí. y Estados Unidos juega algo muy importante dentro de esa realidad de Turquía. Digo, el tablero está todo muy vinculado, incluso cuando Zelensky decía, si Estados Unidos nos saca la provisión de armamentos, tenemos un 30% menos de Exacto. y eso nos significa un problema enorme. Estados Unidos que ha dicho, bueno, esto de que Ucrania quería entrar en la OTAN trajo algunos problemillas. Digo, lo que está claro, todavía no sabemos, como usted dice, hacia dónde van a ir las fichas, Exacto. es que está jugando cartas en todos los frentes, incluso con China, ¿no? Que Sí, está silencioso, pero que es el gran otro factor. Xi Jinping, bueno, ayer, bueno, otro ejemplo. Cuando fueron las sanciones del 2016, del 2017 a Irán, Estados Unidos le hizo un desastre a la economía iraní. ¿Por qué? Porque se juntaron Irán y Europa. Ujú. Dice que si él desea puede asfixiar a Irán. Y esas son las cuestiones que uno dice que tiene que ser analítico y menos dependiente de la figura de Trump. Hoy, el 90% o al 95% del petróleo que vende Irán
lo compra China, por eso está bien que lo hayas citado. Entonces el daño sería mucho mucho menor. Lo que digo es, saquemos a Trump como el elemento central, es lo que él pretende, como el elemento central de las relaciones internacionales. Es un actor poderosísimo, pero no deja de ser un actor más porque todas las situaciones que él plantea dependen de muchos más actores, de muchos más factores y de cuestiones muy de fondo como estatutos, leyes y situaciones que hacen que uno finalmente diga, está bien Trump, ya te escuchamos. Bien, veremos lo que el tiempo nos dice respecto de este personaje que tiene nada más ni nada menos que la administración del país más poderoso del mundo, Exacto. con la economía tal vez más fuerte sin duda y el ejército más fuerte, pero que está todo, como usted dice, concatenado de alguna manera, todas las piezas se mueven y eso nunca deja la situación igual. En un El mundo... mundo, sí, Ujú. discúlpame, el mundo es mucho más fascinante si uno lo ve desde diferentes perspectivas. Lo único que estoy diciendo es, dejemos de tomar como central a Trump. Es cierto, es el más poderoso, pero no es el único factor. No es el único animal en la selva, el león. Es mucho más fascinante la selva si uno la analiza en su totalidad. Desde ya. Vamos a seguir analizando Nacho, es apasionante. Lo que está claro es que ha habido un cambio de ritmo y parece que Trump escuchó eso de los primeros 100 días, algo que en algún lugar se da y en la acumulación de poder que tiene en este momento, veremos qué es lo que eso produce en los distintos actores, que acción siempre significa reacción y veremos cuál es. Abrazo enorme. Un abrazo grande. Ignacio Montes de Oca, analizando con la frialdad que corresponde los anuncios de Donald Trump y lo que esto puede implicar en los distintos actores en el mundo.